Amada Iglesia del Señor, les saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Sean bienvenidos, hermanos, una vez más a través de este medio, esta plataforma. Gloria al Señor, hermanos, de que una vez más es una bendición de poder darles la bienvenida a través de este medio. Estamos aquí otro sábado más. Gracias a Dios por ello, hermanos. ¿Cuántos no agradecen al Señor, verdad, por la vida que nos da, por la salud que nos da, hermanos? Gracias a Dios por ello. Así que sean bienvenidos, hermanos, este día. Les invitamos a que adoren al Señor con nosotros. Él es omnipresente, hermanos. Él puede estar aquí y allá. Así que adoremos a nuestro Señor. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a su intimidad, poder adorar al Señor juntos. Antes de adorar al Señor, hermano, les invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar, presentarnos delante de Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, buen celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, te damos, que es por tu amor y por tu misericordia que tú nos permites, Señor, la vida. Y nada mejor, Padre, que venir ante, Señor, tu presencia con regocijos, Padre, para adorarte, Señor. Por eso que estamos aquí, Señor, tomando este tiempo, Padre, para adorarte, para honrarte, Señor. Te pido, Padre, que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, si alguno de mis hermanos se encuentra enfermo, Señor, pasa tu mano de sanidad sobre ellos, Señor. Gracias, Padre, te damos porque si estamos con bien, Señor, si estamos con vida, es por tu amor, Padre. Es por tu misericordia, Señor, que podemos ver la luz del día. Gracias, Señor, te damos en este momento. Y nada mejor, Señor, que estar en tu presencia. Poder deleitarnos, Señor, poder adorarte, Padre. Recibe la honra y la gloria, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por todo. Y sigo cada uno de mis hermanos, Padre. En dulce nombre precioso que es tu nombre, Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, quiero invitarle a que tengamos este canto, que venimos ante Él a adorarle, a tributarle. Ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios, mi Dios. Presencia en la vida es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Su presencia es lo mejor. Ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria a ti, mi Dios. Porque mejor es tu presencia.
presencia, la vida es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad, de amor, es tu presencia. Una vez más, mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad, de amor, es tu presencia. Presencia es lo mejor, nuestra presencia es lo mejor. Así es, Padre, gracias, Señor, te damos porque nos permites, Padre, deleitarnos, Señor, en tu presencia. Como dice este canto, Padre, que nada mejor estar, Señor, en tu presencia y poder deleitarnos, adorándote, Padre, a través de nuestras voces. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos. Y en este día nos toca, ¿verdad?, la lección número 7, que se titula El Cordero Sacrificado, hermanos. ¿Quién es ese Cordero? Nuestro amante, amador Jesús, ¿verdad? Dice el versículo clave para esta lección, hermanos, que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. Dice este versículo clave: Jesucristo, hombre, se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén, hermanos. Y vamos a ver, ¿verdad?, de que la escuelita nos enseña de que de todas las imágenes de la obra reconciliadora de Dios en Cristo, una de las más poderosas y memorables es la del Cordero de Dios, que es nuestro amante Salvador, hermanos. Amén. ¿Cuántos no agradecen al Señor, verdad, por ese sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, hermanos? Acompáñenme a cantar esta canción, ese canto, para honrar al Señor de tal manera, mi amor.
de su grande amor, el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor, yo de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque yo por ti le seguiré. Así, Señor, gracias, Señor, te damos por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario. Vamos a merecerlo, Padre. Que no le da un agradecimiento al Señor, hermano, donde usted está, y dígale gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Que no le agradece a Dios, hermano. Te escucha. Gracias te damos, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Sí, Señor, gracias. No digas, ay, por su amor que yo viviré, porque es por su amor que venimos, hermano, ya conmigo. Y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él dio por mí. Le seguiré. Así, Señor. Amén, hermanos. Amén. Antes de pasar a la escuelita en esta hermosa mañana, hermanos, les invito a que ponemos este otro canto. Es este canto que el Señor es nuestro fiel pastor, y con Él, hermanos, nada nos faltará. Nos conduce, ¿verdad? Pastos delicados. Diga conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Una vez más, el Señor es mi pastor, es mi pastor.
pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Es mi pastor en pastos delicados. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, oh, si nada me faltará. Así, Señor Padre, sabemos que es contigo, Señor, nada nos faltará. Y lo podemos ver, Padre, a través de nuestra vida, Señor, que para los que te aman, todas las cosas, Padre, le ayudan a bien. Gracias, Señor, te damos. Recibe la honra y la gloria, Señor, en esta mañana. Pero, Padre, que Señor, queremos escuchar tu palabra, abre nuestros corazones, Padre. Del poder, Señor, de deleitarnos, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Recibe estos cantos. Amén y amén. Bueno, hermanos, así vamos a recibir a nuestro hermano que tiene la escuelita en esta hermosa mañana. Nosotros, nuestro hermano Alejandro. Paz, mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana estamos disfrutando de este día hermoso que el Señor Jesucristo nos regala, y así nos encomendamos a leer la palabra de Dios, a participar en esta lección muy hermosa de este día santo que se titula El Cordero Sacrificado. Vamos a orar y poner esta enseñanza en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Señor, dependemos totalmente de ti, Señor. Gracias por tus ángeles, Señor, que acampan alrededor de nosotros, Señor. Suplicamos, Dios mío, que en esta mañana sea tu nombre exaltado, Señor, y que nos permita, Señor, nos ayude, Señor, nos asistas para compartir este mensaje, Señor. Sé tú nuestro guía, Señor. Sé tú nuestro estandarte, nuestra bandera. Sé tú nuestro ayudador, Señor. Suplicamos, Señor, que nos ayudes a compartir esta palabra con toda libertad y que de nuestro corazón, Señor, podamos sentir tu presencia, podamos, Señor, sentir que tu Espíritu Santo está con nosotros
Enséñanos, Señor. Doblega nuestro corazón, Señor. Si hay cosas que te estorban, Señor, sácalas, Dios mío, para poder entender tu palabra con toda libertad. En el nombre de Jesucristo, estamos poniendo en tus manos y te suplicamos, Señor, que hables al que habla y al que escucha, Señor, para poder discernir, Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Qué tan grande fue tu sacrificio? Y no lo podemos comprender, Señor, todavía. Por eso te fallamos, Señor, porque no alcanzamos a entender la inmensidad, Señor, de ese sacrificio que hiciste por nosotros. Dejarte inmolar por culpa de nosotros como pecadores, Señor. Gracias por tu amor, Señor, que has demostrado para este pueblo, Señor. Te necesitamos, Dios mío. Siempre te necesitamos. Dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, lo ponemos en tus manos. Amén. Así, mis queridos hermanos, quisiera leer la palabra de Dios en la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así, hermanos, damos gracias a Dios por comunicarnos el apóstol esta palabra sagrada, para que podamos entender ese propósito. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Hemos estado hablando en varias ocasiones acerca de la cruz del Calvario y qué tenemos que hacer para sacrificar esta carne, qué tenemos que hacer para entender ese sacrificio tan grande que no lo podemos imaginar. Es tan grande que no podemos imaginarlo. Cuando dice la palabra que el cordero fue inmolado, fue sacrificado, pero cuando habla de inmolado, eso habla de que estaba prácticamente destruido, sin parecer, como dice el profeta. Entonces, acá dice que Él quiere que todos seamos salvos, todos. Y no podemos ser salvos si no logramos entender el sacrificio grande que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, su deseo de nuestro Señor Jesucristo es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no podemos nosotros conocer una verdad más fuera de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto que fue presentado en la cruz del Calvario. Es más, no lo presentó nadie más. Él mismo dice acá en el versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo. O sea, Él solito se dio. Él se puso de voluntario. Él se dio a sí mismo. Algunos predican de que alguien lo empujó, alguien lo mandó y alguien le dijo, ve tú. No, Él mismo, aquí mismo dice la palabra, que Él mismo se dio. Por eso dice el versículo 5, si lo leemos una vez más, dice, porque hay un solo Dios. O sea que el único Dios verdadero, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto que está hablando de este mediador entre Dios y los hombres, lo aclara bien específicamente. Dice que Jesucristo, hombre, ese hombre que llegó a ser hombre, humano, hombre de carne y hueso como nosotros, Él nació de una virgen y por eso es que es hombre. Por eso es que Él no es hijo de hombre ni para que se arrepienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, para decirlo bien claro. Pero estamos viendo de que habla de un solo Dios y ese Dios se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, eso es cuando se cumple la palabra de Dios que Juan dice que el verbo fue hecho carne. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo fue hecho carne. Entonces, aquí nos está hablando de la manifestación humana de Dios, de esa manifestación en carne de Dios. Y por eso que dice que Él se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. Entonces, el mediador es Jesucristo, hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Esa humanidad que estaba en la cruz del Calvario, ese hombre que estaba en la cruz del Calvario, que era hombre como humano como nosotros, pero sin pecado,
y era humano como nosotros para sentir el peso del pecado. Cuando Él sintió el peso del pecado como hombre, es que dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en esos momentos es que se está cumpliendo, se está consumando el pago por el pecado de esta humanidad, que hasta la fecha no le agradecemos, no logramos entender por qué fue el Cordero inmolado. Y aquí nos da una gran revelación, que Él se dio a sí mismo. Entonces, vamos a leer en Marcos, capítulo 10, y vamos a leer cómo es que se describe este proceso por el cual nosotros podemos llegar a entender el sacrificio. No es tan fácil, pero en Marcos, capítulo 10, vemos nosotros que me gustaría parafrasear un poco, prácticamente parafraseado esto, desde el versículo 23. Vemos nosotros varias escenas aquí, varias escenas. Algunas personas piensan que vamos a ser salvos por los sacrificios propios. Algunas personas piensan que vamos a ser salvos por las obras. Pues claramente dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, tienen que ir las dos cosas. Pero aquí vemos, el Señor Jesucristo nos está hablando acerca de un rico. Y este rico, quería entrar al reino de Dios. Y dice, Jesús, mirando alrededor, le dice, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque hay personas que son ricos y piensan que porque hacen buenas obras, que porque dan en caridades, entonces ya van a ser salvos. O que porque pagan cantidad de dinero a los dirigentes religiosos que le están dando dinero, por eso piensan que van a ser salvos. Y siguen viviendo una vida normal de pecado. Entonces, vemos acá que nos habla del amor a las riquezas. El amor a las riquezas impide llegar a entender el sacrificio de la cruz del Calvario. Impide. Ahora, en el versículo 26, para ir rápido, dice el versículo 26, dice, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque si es más fácil, dice, que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de los cielos, que entrar un rico en el reino de Dios, entonces ¿quién va a ser salvo? Dicen los apóstoles. ¿Quién va a ser salvo entonces? Pero Jesús entonces mirándolos dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. O sea, que el hombre lo mide en el aspecto humano, en el aspecto visible, pero Dios dice que para Él no hay nada imposible. Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, veamos en el versículo 30 y mismo, dice, pues ahí están los apóstoles que dice que tienen que dejar, ¿verdad? Tienen que dejar padres, madres, casa, hermanos, mujer, hijos y tierras. El Señor les dice que dejen todo eso por causa de Él. Entonces, y dice que dejando todo eso, van a recibir 100 veces más en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos. Pero hay una parte clave que me llama la atención, que dice en el versículo 30, dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Entonces, hay personas que quieren ser salvas sin ningún esfuerzo, sin ninguna persecución, sin ningún vituperio. Pero Jesucristo, para pagar por nuestros pecados, tuvo que ser vituperado, tuvo que ser inmolado, tuvo que ser escupido, tuvo que dejarse coronar con espinas, tuvo que dejarse crucificar, clavos en sus manos, clavos en sus pies, lanza en su costado. Entonces, todo eso lo tuvo que sufrir por causa de nosotros. Y aquí dice que al dejar todo eso, pero además, en medio de todo eso, están las persecuciones. Con persecuciones, dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces, vemos nosotros, versículos 33 y 34. Se explica lo que se sufrirá. Dice, van los discípulos con ellos y en parte iban con temor, iban asombrados, porque dice que se asombraban y le seguían, pero con miedo.
Como quien dice, si seguimos a él dice que lo van a golpear, que lo van a crucificar y todo eso, y a nosotros nos va a tocar también. Entonces ellos seguían como con miedo. Hay muchas personas que hoy en día también no quieren aceptar el evangelio. Hay personas que se detienen a arreglar su vida con el Señor porque piensan que al ser cristianos la gente se va a aprovechar de ellos, los van a ver de menos. Pero eso es parte del vituperio, es parte de la persecución, es parte del rechazo. El mundo no quiere nada con Dios. El que quiere vivir conforme al mundo no quiere nada, no quiere ni que se le hable. Hay personas que dicen, no, yo no me hago cristiano porque van a querer que yo haga lo que la gente dice. Y no es así. Mire, aquí esta gente iban con temor, iban con miedo, le estaban siguiendo. El versículo 32 estoy leyendo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. Iba una multitud siguiéndole, pero a quienes les dijo específicamente lo que iban a sufrir era a los apóstoles. Los toma por separado, los toma por aparte. Entonces, pues esto me hace pensar a mí que el que va siguiendo con miedo al Señor, por ahí lo deja por un lado, pero a él le interesa cierto grupo de personas, ciertos elementos ya escogidos, y él los toma aparte a estos 12 y les dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo, hombre, que estábamos hablando antes, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Aún cuando él dice, le está diciendo, sus mismos religiosos, sus mismos que han sido sus dirigentes, son los que me van a vituperar a mí. Porque ahí en medio de ellos están los principales sacerdotes, están los escribas, y dice que lo van a condenar, lo van a entregar a los gentiles. Y todo esto se los está describiendo porque los vio con temor y para darles fuerza. Y de paso él dice, y le escarnecerán. O sea, al Hijo del Hombre lo escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esto es la parte que no era fácil para entenderlo. ¿Cómo que un hombre va a resucitar después de haber sido vituperado, después de haber sido muerto? Entonces, ahora vemos nosotros que más adelante, entre ellos habían dos personajes que querían estar en posiciones especiales. Y vemos que Jacobo y Juan se presentan por allí y le dicen, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Se sentían con derecho de pedir y de recibir lo que ellos estaban pidiendo. Pero eso tiene una respuesta. El Señor Jesucristo les dice, ¿qué queréis que os haga? Y yo les aconsejo que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Dios les dijo, no sabéis lo que pedís. Hay muchas personas que quizás me puedo incluir que hemos pedido ser como uno de los apóstoles. Pero poniéndonos a pensar, ¿por dónde pasaron los apóstoles para llegar al lugar que ellos tienen ahora? ¿Por dónde pasaron aquellos discípulos que fueron aserrados o que fueron entregados en boca de leones? ¿Por dónde pasaron aquellos que fueron puestos en la hoguera, como Policarpo, que fue sentado en una estaca y puesto en una hoguera al mismo tiempo? ¿Por dónde pasaron? ¿Qué sacrificio tuvieron que hacer? Por eso el Señor Jesucristo le dice a estos dos atrevidos, les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. No saben qué lugar están pidiendo. Pueden beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado. Les estaba diciendo que pueden sufrir como Él estaba supuesto a sufrir. Pueden morir de la forma que Él estaba supuesto a morir. Pero el lugar que ellos estaban pidiendo, el sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha, les dice Él, ellos consideran que sí pueden y le dicen, a la verdad, les dice Jesús, del vaso que yo bebo beberéis. Sí se puede. Podríamos ser sacrificados, ser vituperados y todo eso. Sí pueden, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es
mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea, hay un lugar especial preparado para cada uno. Después del sacrificio, después del vituperio, después de toda la infamia, después de todas las calumnias, después de todos los desprecios, hay un lugar especial preparado para cada uno de nosotros. Y ese lugar que ellos estaban pidiendo no era para ellos, era para quienes estaba preparado. Cuando le oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Difícilmente hoy en día aún servir se hace difícil. Entonces, ¿dónde está el sacrificio para ser merecedor de alguna posición en el reino de Dios? Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que su vida fue puesta en rescate por aquellos que ni le hemos agradecido. Es más, a veces ni le damos gracias. Él dice que nos manda que seamos agradecidos, y a veces ni gracias damos por las cosas, por las grandes bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios. Entonces vemos nosotros que no es que simplemente se dejó sacrificar o se dejó inmolar para hacer un show en el mundo. No fue un espectáculo. El apóstol Pablo dice que nosotros podemos llegar a ser espectáculo del mundo, de los incrédulos, de los que no les gusta el evangelio. Algunos se burlan del evangelio, algunos no quieren nada con el evangelio. Al solo darse cuenta que alguien es evangélico, ya lo ven de menos. Pero vemos nosotros que este cordero inmolado, este cordero fue preparado de antemano por nuestro Dios. Hay una lectura muy hermosa en Juan 1 versículo 29. Vamos a leer algunas enseñanzas de esto. Cómo es que el Señor Jesucristo fue conocido por Juan. Y hay algunos detalles muy hermosos en esta lectura. En el capítulo 1 de Juan, vemos nosotros que viene la manifestación de Juan el Bautista. Juan da testimonio. Y Juan es el que está diciendo acá en el versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Juan ya se le había dado una señal. ¿Quién era el que iba a llegar allí y cómo iba a llegar? Ya había sido una señal. Entonces Juan sintió en su espíritu, y cuando vio a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque para que nuestros pecados sean borrados, el Cordero tenía que ser sacrificado. El Cordero tenía que ser inmolado. Y Juan lo reconoce allí. Juan lo logra ver entre la gente común y corriente, entre los fariseos, entre los escribas y todos aquellos que andaban mirando, y todos aquellos que venían arrepentidos a escuchar la palabra de Dios por medio de Juan el Bautista. Entonces, entre ellos estaba el Señor en una fila. Y entre ellos fue reconocido por Juan. Por eso es que en medio de la multitud, cuando lo ve venir, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay una lectura muy especial que quiero compartir en Lucas 3:17. Lucas 3:17 hay una enseñanza muy hermosa también de este mismo pasaje. Pero tenemos nosotros que tomar algunos puntos muy especiales para que aprendamos más de la palabra de Dios. Lucas capítulo 3 dice acá. Vemos nosotros que está el misterio de Juan el Bautista explicado en todo el capítulo 3. Cuando Juan está diciendo, capítulo 3, versículo 4 dice: como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces,
aquí más abajo les está diciendo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y vemos nosotros, versículo 9 dice, y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, que no es simplemente decirse soy cristiano. No es simplemente vestirse como un cristiano. No, también es necesario dar frutos. Y los frutos no son frutos cualquiera, son frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, esto es que Juan el Bautista estaba diciendo. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y él da las indicaciones. Cuando llegamos al versículo 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que Juan esperaba. Juan esperaba una señal específica para conocer al Cordero de Dios. Y por eso dice que él estaba bautizando con agua para arrepentimiento, pero el que venía atrás de él, ese iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El versículo 17 es muy importante y dice, su aventador está en su mano. O sea, esto me lleva a pensar en aquello como cuando los que aporrear, decimos en mi país, o sea, golpear cuando el maicillo o el maíz o el arroz, lo que sea, se está colectando de la planta cuando está seca y lo golpea el campesino y más tarde lo pone en un viento para que el viento separe lo que es la semilla buena o la semilla que va a quedar ahí en el lugar y la otra que es vana o es basura se va. Por eso su aventador está en su mano. Y pienso que en este tiempo el Señor ya tiene su aventador en su mano. Lo que dice acá, su aventador está en su mano y limpiará su era. En estos tiempos el Señor Jesucristo está separando el buen grano de la basura. En estos tiempos se va a conocer quién es grano, quién es trigo, quién es un grano que más tarde va a dar un fruto, va a ser una planta y va a dar fruto. Y todo aquel que es basura se va a apartar, se va a ir, va a ver las cosas normales y si pasa esta pandemia, entonces se va a apartar y va a decir, pues se fue la pandemia, pero no se da cuenta que más tarde puede venir otra peor. Su aventador está en su mano. No dice estaba, sino que está en su mano. Y lo estoy leyendo hoy este día. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, Dios está haciendo una separación en estos tiempos. Dios quiere que entendamos esto, porque está haciendo una separación entre el que es trigo, el que es grano sólido, que el que es paja. Por eso dice que la paja será quemada y el fuego nunca se apagará y el trigo será recogido en su granero. Entonces, vemos nosotros, ese es otro enfoque que Lucas lo escribe en el tiempo que Juan el Bautista estaba predicando. Entonces, vemos nosotros que para poder ser inmolado, para poder ser sacrificado, el cordero tuvo que pasar demasiados sacrificios. Y ese sacrificio solamente fue hecho para redimirnos del pecado. Lo que dice el libro del profeta Jeremías, dice que Jehová redimió a Jacob y lo redimió de mano del más fuerte que él. En efecto, el enemigo tiene poder, tiene fuerzas, pero nuestro Dios tiene más fuerza todavía, porque Él es el Todopoderoso. Jesucristo dijo, yo soy el primero, yo soy el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. El que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo lo dijo. Y también en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En Zacarías 12:10 vemos nosotros que el profeta está hablando de los sacrificios posteriores y luego dice que mirarán a mí, dice, a quien traspasaron y lamentarán. Entonces el Señor Jesucristo fue
fue sacrificado, fue inmolado. Y más tarde dice, mirarán a mí los que le traspasaron, aún aquellos que fueron los traidores, aún aquellos que lo negaron en esos momentos, y aún aquellos que todavía en estos tiempos siguen negándolo, entonces lo mirarán y mirarán que sí era verdad que estamos hablando de un cordero inmolado, porque verán sus marcas. Y tenía que ocurrir este sacrificio porque nosotros necesitamos tanto de ese sacrificio de nuestro Dios. Nosotros mismos no podíamos hacerlo, como dice el Salmo 49:7, que los cautivos no pueden rescatarse a sí mismos. Nadie puede dar el pago por su hermano. Nadie puede pagar por su propia sangre. Algunos están predicando que van a ser salvos pues por dejarse sacrificar. Bueno, el apóstol Pedro dice que si somos vituperados por causa del evangelio, entonces sí. Pero en las bienaventuranzas hay, bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. Entonces, pero si dicen alguna cosa sin que sea mentira, entonces ese no es vituperio, ese no es sufrimiento. Porque van a sufrir, como dice el apóstol, por andarse entrometiéndose en lo ajeno. Entonces, nosotros tenemos que estar bien cuerdos en este punto. Apocalipsis 5:8, tenemos una lectura muy hermosa. En Apocalipsis, desde que comienza el libro de Apocalipsis, nos está hablando del cordero inmolado. Y vemos algo muy hermoso. Vemos nosotros que en el capítulo 5, versículo 5, digamos, 5:5 de Apocalipsis, dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí hay algo muy importante. Para que el Señor Jesucristo llegara a tener esa posición o llegara a ese punto de poder desatar ese libro, el Señor Jesucristo tenía que pasar por ese sacrificio completo. Y por eso aquí dice: he aquí que el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo, la raíz de David, que es nuestro Señor Jesucristo, es el mismo. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solamente él podía desatar los 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, o sea, en medio del trono, del único trono que hay, no hay 2 ni 3 tronos. Hay personas que están predicando hoy en día que hay 2 tronos, que hay 3 tronos, que en un trono se siente el Padre, que en otro se siente el Hijo, y otros dicen que hay 3, que en un trono se siente el Padre, en otro se siente el Hijo, y en otro se siente el Espíritu Santo. Muchas doctrinas muy equivocadas. Pero aquí dice que había un trono. Si lo leemos bien detenidamente, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono, no dice de uno de los tronos ni de los tronos, no, dice en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. No es que estaba inmolado, era como inmolado. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cuando veo esto que tenía los 7 espíritus de Dios, el Señor Jesucristo le da una grande revelación a la iglesia de Sardis. Porque a la iglesia de Sardis le dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. Él es el cordero inmolado. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. A la iglesia de Sardis le da esa gran revelación, que Él es el mismo Dios. Y aquí dice, este cordero estaba como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del cordero. Si los ancianos se postran delante del cordero, es porque Él es el único Dios verdadero. Dice acá,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hay varias revelaciones ahí que poder compartir, pero lo veremos en otra ocasión. Pero vemos acá que para llegar a tener ese honor de hacernos reyes y sacerdotes, Dios mismo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, nosotros estamos viendo de que acá está la descripción de este cordero como inmolado. Dice el versículo 11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, que solo le pertenecen al único Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Es el único digno de tomar toda la gloria y todo el poder. Por eso dice en el Apocalipsis 13:8, quiero leerlo también para algunos que no lo han podido discernir mucho. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que este cordero no fue inmolado casualmente o en algún momento que Dios quiso, en algún momento que Dios dijo: bueno, ahora lo voy a hacer, o mañana o pasado. Es algo programado de antemano. Por eso dice que este cordero ya fue inmolado desde el principio del mundo. Y cuando habla de mundo, nos está hablando de ese cosmos del mundo, que se refiere al sistema mundial, en el sentido de que este mundo es malo. Entonces el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso es algo preparado de antemano para nuestra bendición. Entonces vemos nosotros que nosotros tenemos esa bendición de parte de Dios, que ya el cordero de Dios fue inmolado con el propósito de salvarnos a nosotros. Si no hubiera sido así, pues que fuera de nosotros. Vemos nosotros que nos redimió, como dice el profeta Oseas, dice que nos redimió de la mano del Seol. Por medio de ese sacrificio fuimos rescatados de la mano del Seol. Fuimos librados de la muerte de mano del Seol. Fuimos también librados de todo pecado. Fuimos alcanzados con su muerte. Por eso en 1 Corintios 15, 55 al 57 nos está hablando de esa manera como Dios nos alcanzó por medio del sacrificio cumplido en la cruz del Calvario. Jesucristo mismo, el Cordero de Dios, nos alcanzó con su muerte. Si Él no hubiera sido puesto en la cruz, si Él no hubiera ido a la cruz del Calvario, nosotros continuaríamos en pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, todo aquel que cree no se pierda. Es necesario creer, confiar y obedecer, que es la compleja palabra que no cualquiera entiende, que es la palabra fe, emuná, que es tener fe, creer, confiar y obedecer para poder ser salvo. Y ese sacrificio ya fue hecho. O sea que la cruz del Calvario fue la victoria sobre el enemigo. Allí es donde tuvimos liberación y hubo destrucción del poder que nos sostenía en cautividad. Si no se lleva a cabo ese sacrificio en la cruz del Calvario, no hubiera liberación. Y todo esto es porque tenía que hacerse de esa manera, porque el hombre por sí mismo no puede salvarse, dijimos en el Salmo 49:7. El hombre no puede hacer nada para sí mismo
por salvarse si no es Cristo primero. Luego, nosotros vemos en Marcos 10:45, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. No es por lo que el hombre humanamente hace. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su rescate por muchos. Entonces, por eso él dijo, ejemplo os he dado. Cuando él vino a servir, es que nos enseñó a poner nuestra vida en sacrificio, a poner nuestra vida en servicio para poder ser salvos. Hebreos 2:14, hay un versículo muy hermoso que quisiéramos también verlo de alguna manera, porque hay mucho nosotros que podemos entender de este libro. Hebreos 2, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 14 dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, lo que decía el profeta Jeremías, que Dios nos rescató del que era más fuerte que nosotros. Nosotros no podemos vencer al enemigo, pero Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, él lo venció. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, si no hubiera ocurrido el sacrificio de la cruz del Calvario, todavía seguiríamos en servidumbre. Por eso dice 2 Corintios 1:10, dice que él nos libra de la gran tentación por medio de ese sacrificio, porque él se dejó inmolar, porque él se dejó sacrificar. Él nos libra de la muerte, él nos libra del presente siglo malo, según Gálatas 1:4, porque él nos libra de este mundo. Cuando dice que este mundo está bajo el maligno, pero él nos libra de este mundo. A los apóstoles decía, ustedes están en el mundo, pero ya no son de este mundo. Entonces, les dice que él también nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y no solamente nos libra de las tinieblas, sino que nos traslada al reino de su amado Hijo y nos pone con él en su reino. Entonces, cuando nosotros somos apartados por Dios del mundo malo, venimos a ser parte ya no de las tinieblas, sino que hablamos en el día miércoles un tema de que nosotros tenemos que salir, o sea, que sacrificar esta humanidad, esta carne, estos deseos pecaminosos, ponerlos en sacrificio, apartarnos y vestirnos del nuevo hombre. Entonces, cuando Dios nos viste, él nos libra de la potestad de las tinieblas. Cuando él nos llama, es que nos aparta de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Cuando Dios nos aparta, entonces es para bendecirnos. Y también él murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, lo que leíamos en Hebreos 2:14. También él murió para deshacer las obras del diablo, porque el enemigo solamente vino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. O sea que la reconciliación son las buenas nuevas que indican que el Cordero de Dios nos ha rescatado de aquel que era más fuerte que nosotros. Por eso Juan el Bautista lo reconoce y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente somos perdonados, somos apartados, somos librados del pecado por medio del Cordero de Dios inmolado. Él destruyó la muerte para que pudiéramos vivir para Dios en Cristo. Lo que decíamos en 1 Timoteo 2, 14 y 15 que leíamos, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ese Jesucristo hombre que los apóstoles en alta mar, ellos no miraron al Cordero inmolado, ellos miraban un fantasma, pero ese hombre que estaba caminando ahí,
pudo reprender al viento y a la mar y le obedecieron. Entonces, así, el que acepta el sacrificio del Cordero de Dios, el Cordero inmolado, y quiero leer rápidamente un capítulo, tal vez no lo leo completamente, pero el capítulo 53 del profeta Isaías. Dice, capítulo 53, versículo 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque estaba predispuesto ya, como leímos en Apocalipsis 13:8, que el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, nosotros tenemos que aceptar definitivamente ese sacrificio del Cordero para poder ser salvos, porque el Cordero que Juan el Bautista vio, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente cuando aceptamos al Cordero de Dios, los pecados de esta humanidad son perdonados. Démosle gracias a Él para que Él siga siendo siempre nuestro Cordero, nuestro ayudador, nuestro estandarte, nuestra bandera, y que podamos caminar libremente guiados, viendo la luz de Dios a través del Cordero de Dios. Señor divino, gracias. Dios mío, tu palabra ha sido hablada, Señor. Suplicamos que nos ayudes a entenderla más cada día, Señor, y que podamos aceptar tu sacrificio, Dios mío. Perdónanos y ayúdanos, Señor, ya que de antemano presentaste, Señor, tu sangre por nosotros. Ayúdanos a merecerla, a entenderla, a honrarla, Señor, a honrar tu sangre preciosa. Ya que sufriste por nosotros, Señor, ayúdanos a nosotros a tener victoria sobre el enemigo, dándonos fuerza, Señor, y ayudándonos a seguir adelante. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Espíritu Dios. Amén. Paz, mis queridos hermanos. Así les damos gracias a nuestro Dios, y les estoy invitando en este momento para que más tarde, a las 4 de la tarde, nos preparemos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios por nuestro pastor, nuestro hermano Juan Carlos Mejía. Y le estamos invitando para que también nos siga por Facebook y por YouTube. Estamos transmitiendo estos mensajes porque es el medio que Dios nos ha dado en estos momentos para poder llevar palabra de consuelo, palabra de amor, palabra de sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto y tenemos que estar preparados. Por eso, escuchemos, estudiemos la palabra de Dios, no perdamos el tiempo en cosas vanas, y así en la tarde podemos estar listos para poder seguir siendo edificados por la palabra de nuestro Dios. Ayúdenos a ayudar a otros. Comparta y lleve este mensaje a otros, que alguien necesita palabra de ánimo, palabra para entender que ese sacrificio ya fue suficiente. Es suficiente. No necesitamos hacer más sacrificios, más que entregar nuestra vida a nuestro Dios, y Él nos dará la victoria sobre toda presión del enemigo, sobre toda acechanza maligna, sobre toda tempestad, sobre toda peste. El Señor Jesucristo nos dará la victoria. Confianza y fe, hermanos, en nuestro único y verdadero Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en este canto yo te entrego mi amor para exaltarte.